Al escuchar eso, Yogun la mira sonrojado, pero enseguida da media vuelta y se retira, dejando a Jae-in esperando. Sin embargo, ella nota lo que él trae en las manos, e inmediatamente sonríe, preguntando si aún conserva eso. Él responde que sí, cuestionando cuándo podría haberlo usado. Ella replica, insinuante, que podría usarlo solo, lo que provoca que él lo niegue apresuradamente, evitando siquiera imaginarlo. Así que Jae-in declara que hoy es el día que él tanto esperó para utilizarlas. El joven, con el rostro encendido, confirma que es así. Mientras se acerca, su voz baja un tono y afirma que aguantó hasta hoy para usar eso con ella, dejando escapar una sonrisa nerviosa que la hace temblar. Por otro lado, Oh-Yu-Yu ingresa a un estudio de música, queda impresionada por lo que ve y pregunta si así es un estudio de grabación, afirmando que se parece a la sala de radio de su escuela. Enseguida pregunta a Yeon-sung si fue él quien montó todo eso desde cero. El hombre responde que no, que asumió el lugar de otra persona y también lo reformó. Explica que el antiguo propietario era mayor y disfrutó muy bien la época de las bandas de rock. Afirma que él decidió mudarse con sus hijos que vivían en los Estados Unidos y por eso dejó todo a un precio bajo. Además, aclara que eran cercanos, pero también le daba lástima que el estudio cerrara, por lo cual buscó a alguien para tomar el mando. Encontrándolo a él, revela que ese tipo de negocio no da mucho dinero, pero nadie más quería quedarse con eso. Oh-Yu-Yu, al escucharlo, comenta que entiende y que es curioso que sucedan cosas así. Entonces, Yeon-sung pregunta si ella abrió la cafetería por cuenta propia. Su invitada responde que no, que antes trabajaba con sus padres, pero como se jubilaron, decidió pedir un préstamo para reformarla. Yeon-sung enseguida pregunta si ella no pensó en continuar del modo en que sus padres la habían dejado. Ella responde que lo pensó, pero la tienda estaba muy vieja y el clima del barrio cambió, así que decidió darle una nueva cara al lugar. Además, creyó mejor empezar desde cero para no imitar a sus padres, ya que si algo salía mal, no podría culparlos. Yeon-sung confiesa que eso es sorprendente y la elogia, asegurando que pensó muy bien las cosas. Al escuchar eso, Oh-Yu-Gu cuestiona qué quiere decir y si acaso aparenta ser alguien que no raciona. El hombre responde que no es eso. Explica que ella parece increíble, ya que las personas que alardean de lo mucho que piensan no suelen ser encantadoras. Eso la deja en silencio y ligeramente sonrojada. A su vez, Hyun-sung medita si debería cambiar de tema y, tras pensarlo, pregunta si ella no está casada. Alega que seguramente debió recibir muchas propuestas y pregunta si no hubo nadie que le gustara. Oh-Yu-Gu lo mira y, tras pensarlo, responde que perdió oportunidades por enfocar mucho en el trabajo. Luego pregunta qué hay con él y si no planea casarse un día. Él responde que se dio por vencido, además de considerar que no es muy atractivo. Pero su invitada pide que no diga tonterías, asegurando que solo necesita cortar el cabello, ya que tiene un rostro muy lindo. El hombre, al escuchar eso, pregunta si tener el pelo largo significa que no puede casarse. Ella explica, entre risas, que a algunas mujeres no les gusta encontrar pelos caídos por ahí, provocando que él cuestione si acaso están eligiendo una mascota. Luego pregunta sobre ella, y si acaso dejaría crecer el cabello si él se lo pidiera. Oh-Yu-Gu, riendo, responde que no, afirmando que tenerlo corto es muy práctico. Sin embargo, luego se queda callada y pregunta si es tan raro así, refiriéndose a si su peinado es tan diferente. Yeon-sung responde de inmediato que no, y confiesa que ella se ve muy hermosa con ese estilo. Pero la mujer pide que no le mienta, y que no diga cosas por decir. El hombre responde que no, que realmente combina mucho con ella. Aclara, con cierta timidez, que cuando la vio por primera vez creyó que se parecía a Dolores de la banda The Cranberries. Al escuchar eso, Oh-Yu-Yu cuestiona qué está diciendo, asegurando que habla cosas sin sentido. Ambos quedan en silencio, hasta que ella pregunta por qué actúa así, admitiendo que montar una rabieta es algo que no debería hacer, pero es divertido comportarse así luego de tanto tiempo. Pero entonces, ve algo y pregunta qué es, si acaso es un cuaderno de ideas. Yeon-sung pide que no lo mire, ya que es de Jae-in. Explica que últimamente ha estado componiendo ahí, así que probablemente lo dejó olvidado. Oh-Yu-Yu observa el cuaderno con atención y pregunta dónde está ella ahora, ya que él había dicho que trabajan juntos. El tío de Jae-in responde que hoy es su día libre y que probablemente fue a ver a Yogun. Al escuchar eso, la mujer pregunta si es verdad y reflexiona si Yogun traerá alguna historia interesante. Entonces, el hombre piensa un poco y comenta que Yogun necesita ser más comprensivo
Explica que Hain puede parecer dura por fuera, pero se preocupa demasiado. Espera que él no se ponga demasiado nervioso, ya que su sobrina es muy sincera con sus sentimientos. O Yuyu afirma que ellos se arreglarán solos, ya que no son niños, algo que el tío coincide asegurando que tiene razón. Por último, la invitada comenta que debe retirarse, ya que tiene pendientes por resolver. El hombre entiende, pero antes de que se vaya, le pregunta si la próxima vez que tengan más tiempo pueden salir a tomar algo. Pide que sea solo entre ellos, para charlar sobre negocios. Hyun-sung, mirando a la nada por un momento, responde que se apunta. Por otro lado, con Hain y Yo-won. El joven se pregunta si deberían empezar y considera que ya es hora. Así que se levanta ante la mirada hambrienta de Hain, que lo observa con deseo, recorriendo cada fibra de sus músculos y cada línea de su rostro con los ojos. Mientras tanto, Yo-won abre la caja para preparar un globo. Se desprende lentamente de su ropa, haciéndolo justo frente a ella, que al verlo mejor cambia su expresión, desviando la mirada completamente ruborizada por la tensión en el aire. Yo-won reflexiona si ya está bien preparado, afirmando para sí mismo que es mayor que ella y que desea mostrarse competente, firme, alguien capaz de hacerla sentir segura. Cuando todo está listo, informa que van a empezar, pero al mirarla mejor, pregunta si ella está llorando. Hain, confundida, se pregunta por qué está reaccionando así, poniéndose aún más nerviosa. Yo-won, preocupado, pregunta si está seguro de no estar forzándola, a lo que ella responde con un grito suave que no es eso. Explica que solo ha sido invadida por las emociones, que ni siquiera entiende por qué actúa de esa manera. El joven, confundido, pregunta si está decepcionada con él, pero ella asegura que no. Afirma nuevamente que de repente la abrumaron todos los recuerdos buenos que han vivido juntos y que no puede controlar lo que siente. Añade que a veces es así, incluso en los buenos momentos, ya que le preocupa lo que sucederá cuando este momento termine y se llama tonta por pensarlo. Yo-won, al escucharla, piensa por un momento y se deja caer a su lado en la cama, preguntando si puede acostarse un poco hasta que ella se calme. Hain, curiosa, cuestiona si estará bien, ya que tenían todo listo. El joven ríe bajo y afirma que pueden intentarlo más adelante. Además, hacer algo así cuando ella llora sería un poco demasiado, algo que ella comprende. Aún así, Yo-won reflexiona que avanzó muy rápido, que pasaron por muchas cosas, pero intentar llegar al final justo después de confesarse es dejarse llevar por la emoción. Luego la mira, nota que parece arrepentida y cree que debería animarla. Pero antes intenta calmarse. Desde que se besaron, siente que su corazón va a estallar. Entonces tiene una epifanía. Dice que recordó algo y Hain pregunta qué cosa. Él, mirándola y sonriendo con ternura, recuerda cuál fue la razón por la que quería preparar pasta para ella. Hain pregunta por qué él quería prepararle pasta. El joven responde que, cuando ella le pidió que le contara una anécdota de su infancia, pensó en una y recordó un momento muy bonito. Rememoró a su mamá, que solía hacer bocadillos de vez en cuando, y también evocó las cosas que ella le preparaba. Aclara que no era pasta real, solo un torpe intento de pasta hecha con fideos instantáneos. Hain, intrigada, pregunta si se refiere a los espaguetis instantáneos, pero él responde que no, que en realidad era ramen instantáneo y que su madre se encargaba de la salsa. En aquella época había que ir a un supermercado grande para comprar pasta, así que ella simplemente revisó una receta en un libro y la preparó, usando únicamente los ingredientes que tenían en casa. Yo-won, con una sonrisa, admite que, sinceramente, en comparación con la pasta auténtica, el sabor era normal, pero que le encantaba porque parecía un plato que no podía encontrarse en ningún otro lugar. Supone que por eso quería cocinar él mismo, ya que ese es su recuerdo favorito. Al oírlo, Hain confiesa que pensó que él estaba intentando seducirla con sus habilidades culinarias. El joven empieza a reír y pregunta qué tiene de seductor cocinar. Ella responde que considera sexy que alguien sea hábil con el cuchillo y que usar una redecilla para el cabello mientras cocina también le parece tierno. Además, admite entre risas que la comida estaba deliciosa, así que le resultó encantador. Al escucharla, Yo-won pregunta de qué está hablando y su chica, al verlo, suelta una carcajada afirmando que él está sonrojándose. Entonces lo observa con más atención. Después de unos segundos, lanza su sostén al aire. De inmediato se pega a Yo-won y le pide que no mire hacia atrás, porque todavía le da vergüenza mostrarse por completo.
Sin embargo, él pregunta si se supone que debe darse la vuelta ahora, algo que Jain reclama indignada, sujetándole la cabeza y advirtiendo que, si lo hace, no lo perdonará y lo abofeteará. El joven responde que está bien y dice que se dará la vuelta por unos 5 segundos. Jain le pide que deje de decir tonterías porque va a enojarse de verdad y no responderá a sus mensajes en el futuro. Para calmarlo, ella lo abraza y comenta que la pasta que él preparó le pareció riquísima, pero el joven solo podía pensar en que su piel estaba rozando la de ella y que era cálida. De pronto, Jain pregunta si quiere que ella cocine la próxima vez y él cuestiona si sabe cocinar. Ella responde que puede hacer huevos fritos y tostadas, así que él pregunta si se refiere a un desayuno inglés, entendiendo que, al final, ella es una fanática de la música británica y sus costumbres. Pero la chica pregunta si él está bromeando, algo que él confirma enseguida entre risas. Ella le da las gracias y dice que ahora quiere hacer algo por él. Yo-won responde que no hace falta. Aún así, le pregunta si podría no moverse tanto detrás de él. Ella, al escucharlo, quiere saber por qué y si acaso no le gusta. El joven admite que en realidad lo pone nervioso, algo que ella entiende y se disculpa. Ya más tranquilos, Yo-won reflexiona que empieza a sentir paz, que el miedo al rechazo que lo acompañaba e incluso los pensamientos caóticos que intentaba esconder parecen haberse disuelto. La manera en que él tocó a esa persona fue torpe y poco elegante, pero le alegra haber sido sincero. No puede evitar emocionarse por la alegría de sentirse aceptado. Se revela que ese día durmieron profundamente desde la tarde, atrapados en una isla sobre la cama, cayeron rendidos a un sueño profundo y ligero. A veces, al sentir movimiento, Yo-won abría los ojos y veía algo maravilloso. A Jain, vestida solo con ropa interior, leyendo poesía. Cuando él le preguntó la hora, ella solo sonrió sin responder y se recostó a su lado, sumergiéndolo otra vez en el sueño profundo. Más tarde, casi al anochecer, se despertaron y, medio adormilados, comieron unos bocadillos. Luego, sin que ninguno lo propusiera, volvieron a la cama. Confiesa que, de vez en cuando, al percibir el aroma de su invitada, surgía un deseo lascivo, pero al ver su rostro dormido, no quería despertarla. Era una sensación extraña. Se pregunta si quizás se debe a que Woo-Kim apareció en su habitación ayer, ya que desde entonces comenzó a tener sueños largos. Pero, al final de todo, fue un día agradable y en ese momento se le ocurrió una idea. Mientras ella dormía, la observó y pensó que esto es un avance y que ahora seguirá avanzando poco a poco. Confirma que Jain aún parece inquieta, así que la cubre un poco más. Al día siguiente, Yo-won despierta y Jain pregunta si lo ha despertado. Él responde que no, y quiere saber si ella se levantó temprano. Ella ríe y comenta que ya son las 10. De inmediato, él pregunta si acaso va a trabajar un domingo, y Jain responde que la sala de ensayos es más concurrida los fines de semana, y que hoy seguramente estará llena. Pronto se levanta y dice que irá a comprar algo rápido en la tienda de conveniencia para desayunar, y le pide que coma bien. El joven, al escuchar eso, comenta que es una molestia despertar temprano y vuelve a tirarse en la cama. Jain se ríe diciendo que él es como un niño de primaria. Entonces él la mira, la llama con delicadeza y pregunta si ahora están saliendo. Ella, al oírlo, sonríe, se acerca aún más a él y habla que quiere saber por qué lo pregunta y si desea un beso de buenos días como un novio de verdad. Mirándola fijamente, él responde que sí y lo pide con suavidad. Ella dice que se lo dará, pero que antes debe lavarse los dientes, algo que él obedece. Ya en la salida del departamento, Yo-won pregunta si realmente no pasa nada si no la acompaña hasta la estación. La chica le pide que no se preocupe, afirmando que la estación está a la vuelta de la esquina. Además, sabe que comienzan las vacaciones y él debería descansar bien. El joven acepta y le pide que se cuide, asegurando que estarán en contacto. Ella confirma, pero antes de irse se detiene y comenta que olvidó algo. Lo toma de la camisa, se acerca y le pide que la próxima vez le prepare pasta otra vez. Eso deja al joven sin reacción y ella pregunta si sabe a qué se refiere. Luego se aleja, agradece por la camisa y dice que la lavará y se la devolverá pronto. Yo-won se despide, entra a su departamento en silencio y se pregunta si debería ponerse al día con las tareas pendientes ahora que está de vacaciones. Supone que debe lavar las fundas y pasar la aspiradora, pero deja de pensar en eso y sonríe, ligeramente sonrojado. Empieza a gritar mentalmente que todo es una locura. Se pregunta si realmente está saliendo con Jain y si esto es verdad.
Admite que no puede calmarse, que antes intentaba comportarse con naturalidad, pero ella es demasiado linda. Dice para sí mismo que, si este lugar tuviera un buen aislamiento acústico, estaría gritando a todo pulmón. Se pregunta qué hará ahora y cómo organizará la próxima cita. Piensa si debería llevarla al cine, ir de compras o quizás a una cafetería. Al final, no sabe qué hacer ni qué le gustaría a ella. Pero entonces, mira el rollo de papel higiénico y, pensándolo mejor, afirma que primero debe ocuparse de otra cosa. Toma su celular, que estaba al lado del papel higiénico, y recuerda que hay algo que debe terminar. Por otro lado, Han A-reun estaba saliendo del metro cuando recibe un mensaje. Al ver de quién es, descubre que es Yo-won. Él le pide que se encuentren por la noche en la cafetería porque necesita hablar con ella. La rubia piensa un momento y reflexiona que aún queda tiempo antes de la película. Decide fumar un cigarrillo y luego ir para allá. Después de hacerlo, piensa que probablemente será un rechazo y está casi segura de ello, ya que su confesión fue imprudente y egoísta. Cree que el retraso en la respuesta de Yeon no tenía que ver con aceptar sus sentimientos, sino con cómo terminar las cosas. Admite para sí misma que él sigue siendo un chico bueno hasta el punto de parecer casi obsesivo. Mira la caja de cigarrillos y ve que solo le quedan 3. De todos modos, se pregunta qué tipo de persona es ella, refiriéndose a la chica que le gusta a Yeon. Admite que le gustaría ver su rostro al menos una vez. Al día siguiente, Yeon llega y saluda a todos. Su jefa le devuelve el gesto y su compañera también lo recibe con un saludo. El joven responde con amabilidad, dejando a la chica un poco sorprendida mientras lo observa alejarse despacio. Luego, Shin-young le pregunta a su jefa si no cree que Yeon está de muy buen ánimo, más de lo acostumbrado. Yo duda de sus palabras, asegurando que él sigue siendo el mismo de siempre. Sin embargo, Shin-young insiste en que quizás sea así, pero no puede evitar preguntarse si él está escondiendo algo detrás de esa sonrisa. Sus 20 años de experiencia en citas la hacen notar ese tipo de cosas. Yo, al escucharla, recalca que ella tiene 23 años y le pregunta si empezó a salir con chicos a los 3. La chica responde que eso no importa, afirmando que siente que algo pasa, que seguramente ocurrió algo antes de que él llegara. Incluso se pregunta con cierto ánimo si tal vez tuvo una discusión con su novia. Entonces, Yo admite que su empleada tiene una buena intuición, pero sus conclusiones son completamente equivocadas. Mientras tanto, Yeon se estaba cambiando. Reflexiona que decidió ponerle fin a ese problema. Aunque rechazar a su superior cara a cara es demasiada presión para su corazón. Cree que si aún guardara aquel rencor persistente de antes, habría sido más fácil mostrarse frío. Aún así, sabe que es mejor marcar límites con claridad, porque comportarse de manera ambigua solo complica su vida. Ya en el trabajo, Yeon llama al número 98 anunciando que su orden está lista. Al entregarla, agradece y desea sinceramente que disfrute la comida. Entonces aparece Yo y pregunta qué pasó después y si él llegó a confesar sus sentimientos. El joven responde que sí. Cuenta que estaba perdido en sus pensamientos y no lo notó en el momento, pero parece que Jain le estaba dando oportunidades para abrirse. Al escucharlo, su jefa brilla de emoción. Después le da un leve golpecito, diciéndole que esa es la juventud, rebosante de romance y amor. Luego le pregunta qué ocurrió después y si terminaron besándose como corresponde. El joven responde que eso es algo privado, pero Yo lo regaña, diciendo que ya son cercanos y puede contarlo todo. Antes de que la conversación avance, llega A-reun a saludarlos. Yeon la mira, algo tenso, y le comenta que llegó rápido. La rubia asiente y pregunta si debe esperarlo atrás. Él responde que sí, que irá enseguida, la ve marcharse. Después llama a su jefa y le pregunta si puede tomar sus 30 minutos de descanso. Confiesa que necesita resolver algo y volverá pronto. Yo acepta y le pide que no regrese llorando, a lo que él asegura que no lo hará. Ya en la parte trasera de la cafetería, Yeon reconoce que, aunque dijo que resolvería todo, no es sencillo actuar como si nada, y siente una presión en el pecho. En ese momento aparece A-reun, algo cabizbaja. Lo mira y comenta que llegó rápido. El joven, aún sin animarse a decir lo que siente, piensa en sus palabras, sin saber cómo expresarlas. Finalmente le pide que lo escuche. Le revela que empezó a salir con alguien y que por eso no puede aceptar su confesión.
La rubia, sin levantar la mirada, responde que está bien. Yo-won añade que eso era todo lo que debía decir, lamentando haberla hecho ir hasta allí. Ah-reum asegura que no importa y confiesa que ya sabía lo que él diría. Él se disculpa una vez más y se dispone a marcharse, dedicándole una última mirada mientras ella queda sola, mirando hacia abajo. Jo-won se pregunta en qué estará pensando ella, y se pide a sí mismo no sentir lástima, porque de todos modos no puede hacer nada por ella. Aún así, no logra evitarlo. Por eso se pregunta si enterrarlo todo y mostrarse frío es realmente la mejor manera de terminar las cosas de forma limpia. Entonces la llama y le dice que, antes de irse, quiere disculparse por algo más. Admite que en su mente la había convertido en una mala persona. Como ella no aceptó su confesión, la trató como alguien que jugaba con él. Reconoce que ella no tiene nada que lamentar, que al final él fue un pequeño bastardo mezquino y malhumorado que la juzgó injustamente. Acepta que las personas no siempre están en la misma sintonía y que eso no es un defecto. Le pide perdón, aclarando que, sin importar lo que ella sintiera, no hizo nada malo. Ah-reum lo mira, cierra los ojos y le pide que deje de hablar. Si él sigue diciendo cosas tan serias, podría confundirla y hacerle pensar que le dejó la puerta abierta. Le dice que parece tan inocente que termina confundiendo a la gente. Le ordena que se vaya, porque si sigue hablando, va a ponerse a llorar. Él responde que lo hará, se da vuelta y se retira. Antes de irse, ella le pide que esta vez no regrese. Jo-won responde que lo sabe y se aleja poco a poco. Después de eso, la rubia saca un cigarrillo, pero antes de encenderlo, recuerda que él dijo que no podía fumar allí. Ese detalle la hace pensar en un momento que vivieron juntos. En aquella ocasión, Jo-won le preguntó por qué había salido corriendo de la fiesta de bienvenida, ya que desapareció a mitad de la celebración y todos la buscaron. Ah-reum respondió que no soporta las reuniones ruidosas y que tanta charla sin sentido la pone nerviosa. Su amigo comentó que necesitaba relacionarse con la gente y conseguir sus contactos. Ella, sin dudar, preguntó por qué debería hacerlo. Él respondió que, si no, terminaría sola todo tiempo, incluso al comer. Ella comentó que si así era, entonces necesitaba que él se quedara con ella. En ese instante, intercambiaron miradas y Ah-reum le ofreció su cigarrillo, preguntando si quería probarlo. El joven quedó sin palabras y se animó a intentarlo. Tomó el cigarrillo y lo usó. Se ahogó con el humo y la rubia le preguntó qué estaba haciendo, afirmando que obviamente no sabía fumar. Jo-won respondió que, como ella fumaba, pensó en intentarlo. Creyó que, si no fumaba, tal vez ella diría que no podía quedarse a su lado. Al escuchar eso, Ah-reum se echó a reír. Luego preguntó si acaso era tonto por aceptar un cigarrillo sin haber fumado nunca, solo porque ella se lo ofreció. Él respondió que pensó que no habría problema, pero Ah-reum dijo que él no debería fumar porque no le va en absoluto. En el presente, ella deja caer unas lágrimas, lo llama idiota y se pregunta por qué se apoyó en alguien así y por qué no entendió que provocaba más dolor en una relación ambigua diseñada para evitar justamente ese sentimiento. Por su parte, Jo-won volvía a su puesto pensando si ese era realmente el final con su superior y si ya no volvería a verla. Sin embargo, un día después, Ah-reum entra a la cafetería y saluda a todos. Oh Yu-yu la recibe con alegría, mientras Jo-won parece incómodo. Ella declara que quiere pedir algo, pero el joven, molesto, le pregunta qué hace allí y por qué volvió a su lugar de trabajo. Ah-reum pregunta qué significa eso, si hay alguna razón por la que no pueda ir. Recuerda que le faltan 4 sellos para recibir un americano gratis y que seguirá visitando el local para no desperdiciarlos. Además, dice que, como él mismo le dijo, no es una mala persona, así que no hay razón para que desaparezca para siempre. Le pide que no se preocupe, que tomará su chocolate caliente de siempre y se irá. Pasado el trabajo, Jo-won, aún molesto, se retira camino al metro. Se pregunta, irritado, qué le pasa a ella. ¿Por qué sigue apareciendo incluso después de rechazarla? Se convence de que no importa. Cuando consiga la práctica de verano, todo terminará, porque dejará su trabajo en la cafetería. En ese momento ve a alguien, es Hein. Ella lo saluda al verlo. Él corresponde y pregunta si acaba de salir del trabajo. Ella responde que no, que perdió varios trenes porque estaba leyendo poesía. Pero Jo-won pregunta si acaso lo estaba esperando, algo que ella evita confirmar. Él reflexiona que, sea como sea, su romance con Hein ya dio comienzo. Y con el día más largo del año también empezó el verano de verdad.
Su último verano como estudiante universitario. Por otro lado, en otro lugar, alguien miraba su celular. La chica comenta que ya está. El teaser de la colaboración entre Sung Hyun-ja y Long Afternoon fue publicado. Un verano abrasador comenzó, acompañado de la ola de calor más intensa en 40 años. En otro momento, han pasado 10 años y le preguntan a alguien cómo ha estado durante todo ese tiempo. Un hombre, al oír que ya transcurrió una década, comenta que ha pasado muchísimo desde que se separaron. Asegura que sigue igual que siempre, llevando a sus hijos a la escuela, yendo a pubs a ver fútbol o aceptando invitaciones a fiestas. Además, entre tocar la guitarra de vez en cuando, se le va el tiempo. Sin embargo, afirma que no estuvo holgazaneando. También compuso música para películas y colaboró en varios proyectos. El entrevistador señala que el tour mundial, después de 10 años, se agotó apenas abrieron las ventas, y pregunta si es cierto. El hombre responde que sí, y que su agencia le contó todo. Confiesa que pensó que venderían lo suficiente como para no fracasar, pero jamás imaginó algo así. Agradece ese apoyo, pues significa que los fans aún no los han olvidado. El entrevistador entonces menciona el álbum especial por el 25º aniversario de su primer disco. El hombre confirma que lo lanzaron, aunque admite que no le interesaba sacar un disco por el aniversario, pero la agencia insistió. Además, reconoce que le parecía aburrido publicar el mismo álbum remasterizado, así que revisó demos antiguos y encontró cosas divertidas. Son grabaciones que hizo cuando era joven, llenas de energía, con un sonido crudo y composiciones algo pobres, pero con detalles interesantes. Cree que los fans disfrutarán escucharlas, así que las incluirán en la edición especial. Está seguro de que les gustará y pide que le den una oportunidad. El reportero comenta que el tour mundial empezó el mes pasado y pregunta si hubo más público joven del esperado. El hombre admite que sí y que se sorprendió mucho. Pensó que sería un espectáculo tipo reunión de viejos amigos, como hojear fotos antiguas recordando locuras del pasado. Por eso le dio curiosidad saber por qué chicos de 10 y tantos años irían a escuchar a alguien como él. Entonces, escuchó su propio álbum por primera vez en 10 años. Ahí entendió el motivo. Sigue siendo increíble incluso ahora. La buena música no se oxida y, cuando algo es bueno, lo es sin importar la época. El entrevistador menciona que la canción principal del primer álbum, Story of Trees, continúa siendo un tema icónico que mucha gente sigue cantando. Pregunta si, cuando la escribió hace 25 años, imaginó que la querrían tanto. El hombre responde que para nada, y revela que tenía 21 años cuando la compuso. En ese momento solo necesitaba algunas canciones para tocar en un club, así que la hizo rápido y sin pensar demasiado. Luego la discográfica pidió escuchar unas demos y, como dijo que las mostraría al día siguiente, soltó una mentira piadosa. Terminó grabándolas como pudo en el cobertizo de un amigo y las dejó listas en mediodía. Además, no quería que el sello lo tomara por un principiante, así que grabó algo para mostrarles. Se cuestiona, diciendo quién hubiera imaginado que esa canción se vendería en todo el mundo y si lo hubiera sabido, se habría puesto tan nervioso que jamás habría terminado la letra, ni siquiera hasta hoy. Afirma que así es la vida, porque quien hace cosas consigue algo. Si cuando el sello pidió las demos, él hubiera dicho que no tenía nada grabado y que volvería después, seguro seguiría viviendo en un cuartito que huele a pis de gato. Por eso, aconseja que si alguien que ve la entrevista es un artista encerrado en su habitación sin producir nada, empiece a hacer algo de inmediato, sea lo que sea. Que confíe más en un milagro que en su intuición, porque las grandes canciones no nacen a la fuerza. Todo eso era una entrevista que Haim estaba viendo en su celular. Ella piensa que esa banda también irá al festival de rock. Confiesa para sí misma que va a estar buenísimo y que el line-up es increíble. Entonces nota algo. Mira a Yogun sonriendo, realmente feliz, tanto que llega a bailar un poco. Después de unos segundos le pregunta qué está haciendo. El joven se sienta a su lado y pregunta si ella aún no lo vio. La chica pregunta qué cosa. Yogun responde que está así por la noticia de la colaboración de Seong Hyun-jae con Long Afternoon y pregunta si no le parece una locura. Haim contesta que sí y que vio la noticia en el Instagram de Long Afternoon. El joven comenta que es una grande noticia y que significa que un artista grande conoce a Long Afternoon. Además, dice que Seong Hyun-jae es uno de los músicos más importantes del momento y que cada canción que saca entra en las listas de los más escuchados.
Añade que incluso compone para idols. Solo el hecho de que conozca a Long Afternoon confirma que su gusto no estaba equivocado. Haein pregunta si a él le gusta su música. Yobun responde que sí y que a veces escucha Downwelling y Sunshine at Sunset. Sabe que muchos creen que por ser música electrónica solo sirve para animar, pero afirma que tiene una calidez y una emoción que terminan enamorando. Haein lo observa pensativa y comenta que es curioso porque es la primera vez que lo ve hablando bien de otro músico. Yobun reconoce que es cierto y pregunta si la sorprendió. Luego asegura que es porque ese músico hará una colaboración con Long Afternoon y le da curiosidad saber qué tipo de canción saldrá. Aún así, su favorito sigue siendo Long Afternoon y confiesa que estaba preocupado porque tardaron en actualizar su Instagram, pero al pensar que estaban trabajando en eso, se siente feliz. Su compañera lo mira con una sonrisa leve, hasta que él pregunta si ella también está emocionada y la chica responde que sí, muchísimo. Entonces el joven pregunta si Seong Hyun-jae sabrá quién es Long Afternoon. Asegura que, para colaborar, debieron reunirse. Haein lo observa unos segundos y dice que cree que se conocen, aunque también podría ser que no, ya que hoy muchos músicos trabajan completamente online. Revela que ella también recibe encargos por correo. Yowon, sorprendido, pregunta si es verdad, pero igual asegura que, cuando lo vea de nuevo, le preguntará. La chica pregunta a quién piensa ver. El joven explica que Seong Hyun-jae es cliente frecuente de la cafetería donde trabaja. No va todos los días, pero pasa seguido, y cree que tiene un estudio cerca porque a veces aparece muy tarde. Haein queda en completo silencio, sintiendo el verdadero terror. Luego pregunta por qué nunca le mencionó eso. Yowon responde que pensó que a ella no le interesaban músicos fuera del rock, pero también se pregunta mentalmente qué reacción es esa, pensando que quizá ella sea súper fan de Seong Hyun-jae. Reflexiona que no sabía eso y que cuando vea al señor Seong Hyun-jae le pedirá un autógrafo a su nombre para sorprenderla. Entonces comenta que, aunque Long Afternoon mantenga su identidad en secreto, seguramente se cruzaron en el estudio. Entre músicos, seguro se respetaron y se ayudaron. Aún así, se pregunta cómo será Long Afternoon, su edad, su estilo, cómo se viste. Sabe que, aunque le pregunte a Seong Hyun-jae, no contará nada, pero al menos quisiera una impresión. Haein baja la mirada, luego observa el horizonte y llama a Yowon. Le pregunta si, cuando está con ella, solo va a hablar de Long Afternoon. Cuestiona si no están saliendo ahora y si seguirá hablando únicamente de eso. El joven, con el rostro algo asustado, se disculpa y reconoce que hacía tiempo que no tenía una charla intensa de fan con ella y que se emocionó demasiado. Entonces Haein le pide que fangirlea de ella, dejándolo confundido. Explica que quiere que hable más de Shin Haein, o sea, de ella. Eso lo deja sin palabras. Luego, la chica le pide que le haga preguntas, como si ella fuera su artista favorita y que la entreviste, que piense en algo original y creativo porque responderá con estilo. Yowon empieza a pensar y, tras unos segundos, pregunta cuándo es su cumpleaños. Pero Haein responde que eso no es una entrevista, sino un interrogatorio, dejándolo nuevamente sin palabras justo cuando llega el último tren. Ya en su departamento, el joven recibe una foto de Haein mostrando la fecha de su cumpleaños. Él reflexiona que es el 11 de agosto. Considera que falta mucho para esa fecha, ya que ni siquiera están en julio, así que tiene tiempo para planear algo. Se pregunta cómo debería organizarlo. Considera buscar un restaurante bonito y reservar con anticipación. Como regalo, quisiera darle un instrumento, pero sabe que con su sueldo de medio tiempo no puede comprar ni la guitarra que ella usa. Además, como ella le dijo, necesita conocerla mejor y saber qué le gusta y qué tipo de presentes la harían feliz. Por otro lado, en el departamento de Haein, ella mira una foto de Yowon que también muestra su cumpleaños. Reflexiona que es el 20 de octubre. Como aún están en junio, falta para el cumpleaños de Yowon, pero debe ir pensando qué regalarle. Empieza a indagar sobre qué regalo le podría gustar. Luego se sonroja al imaginar qué tipo de regalo él preferiría. Se esconde en la almohada y se pregunta qué le pasa, porque solo se le ocurren ideas picantes. Pero luego reconoce que Yowon es bastante intenso. Por fuera parece inocente, pero por dentro es un poco atrevido y que la vez pasada estaba muy emocionada. Recuerda lo que pasó la vez anterior y queda en silencio unos segundos. Afirma que no le molesta, solo le sorprendió lo apasionado que es. Aún así, piensa que debería gustarle algo más práctico.
Nota que su mochila está vieja y se pregunta si podría comprarle una nueva. En ese momento recibe un correo con el tema del arreglo para el festival. Se pregunta si será un mensaje de Seong Hyun-jae. Cree que podría ser la respuesta al arreglo especial que envió hace un rato y que la contestación fue muy rápido. Pero cambiando su expresión, luego se molesta al leer ya que debe repetir la toma, pues el correo afirma que el sonido está aburrido y le pide no hacer las cosas sin ganas. Jae-in protesta diciendo que sí le puso empeño y que ese hombre hoy está insoportable. Mientras tanto, Seong Hyun-jae comenta que ya que está preparando esto, lo hará bien, porque una vez que lo abra, no habrá vuelta atrás, revelando que está elaborando un contrato de artista exclusivo para Long Afternoon.